hermanos. Dios bendiga el grupo María y Marta. Dios bendiga nuestra iglesia. Bienvenidos sean todos los que, por este medio vamos a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Es una gran alegría para mí, hermanas, dirigirme ante ustedes, decirles pues que les amamos en el Señor, que les extrañamos, pero como dice su palabra, pues seguimos trabajando en las luchas y en las pruebas. Y es así que vamos a dar inicio en esta tarde con este precioso culto en el que le vamos a glorificar y le vamos a exaltar con todo nuestro corazón. Vamos a hacer una pequeña lectura allí en Primera de Tesalonicenses, versículo 5. Le voy a invitar a que abra su Biblia y la lea conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice su palabra como está escrita. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente de que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con toda la esperanza de salvación con su yelmo. Bendito sea el Señor por su palabra. Así que, hermanos, nosotros como hijos de Dios pues debemos de estar preparados en todo tiempo, y que ese momento no nos sorprenda, porque es un momento que todos esperamos con gran gozo. Vamos a venir en palabras de oración para dar inicio en esta tarde a este precioso culto. Padre eterno que estás en los cielos, delante de ti venimos en esta tarde, mi Rey, dándote la gloria y la honra solo a ti, Padre, porque solo tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande en misericordia, porque tú nos has permitido este nuevo día, Señor, porque hemos visto tu mano de poder y de misericordia en nuestra vida, Padre, porque hasta aquí nos has cubierto, hasta aquí nos has bendecido, Señor, hasta aquí nos has ayudado y nos has guardado, mi Rey de la gloria. Bendecimos tu nombre porque tú reinas, Padre celestial, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. En esta tarde queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos bendecir tu santo nombre, Señor. Queremos predicar esa palabra y que esa palabra llegue y penetre a cada corazón, Señor. Que seas tú echando fuera todo temor, toda incertidumbre, Padre. Que seas tú bendiciendo este grupo, que seas tú bendiciendo nuestra iglesia, Templo Betel. Que seas tú llegando a cada corazón y a cada familia, mi Rey. Declaramos, Señor, paz, Señor, en cada hogar, en cada familia, que tú tienes el control de todo, Padre, que tú nos vas a bendecir, Señor, que de este momento, Padre, vamos a salir bendecidos y fortalecidos, mi Rey, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor, porque tú estás con cada familia de esta iglesia, porque tú estás en cada hogar que te clama, que declara tu nombre y que te glorifica con todo el corazón, Señor. Bendice este momento, Señor, en el que lo vamos a dedicar a ti, mi Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a iniciar con los esposos dueñas. Ellos llevan la dirección de este grupo. Hermanos, en realidad es un gusto, un placer, una bendición del Señor poder estar este día compartiendo con ustedes, pues Dios nos ha dado esta herramienta para poder hacer un culto maravilloso y reunirnos de esta manera para adorar el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Sí, como decía Carla, es un privilegio el poder estar aquí como familia y poder darle la gloria y honra a Dios. En este momento vamos a leer la Biblia en Salmos, el capítulo 4, del 1 al 3.
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Amén. Busquen en sus escenarios, hermanos, el número 3. En la cruz, el número 13. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre la cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Ahora busquen en sus escenarios el número 226. En Cristo feliz es mi alma. En Cristo feliz es mi alma, precioso es su ser y color. Su voz me vuelve la calma, su faz me anticipa el perdón. Yo soy feliz en él, yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. Mucho antes que yo él buscó, me atrajo a su amado redil. De amor en sus brazos llevóme, doy dicha y encantos a mí. Yo soy feliz en él, yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él.
Su amor fraternal me circunda, su gracia conforta mi ser, su Espíritu Santo me inunda de un noble y extraño poder. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en Él. A Él seré un día semejante, dejando este cuerpo mortal. Y mientras discípulo amante, ser quiero hasta el día final. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en Él. Hoy busquen el número 80. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo su mensaje predican y cantan y oran. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas de gozo inefable. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin. En el día anhelado, cuando Cristo descienda con grande potencia, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes, y todo el universo lucirá regia gala con la gloria de Cristo. Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas de gozo inefable. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin. Vamos a cantar unos coros, hermanos. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en su nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Ay, vida, ay,
hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay paz en Jesús. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él. Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Amén, hermano. La lectura bíblica la tiene hermana Marina de la Inés. Que el Señor les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por poder tener el privilegio de leer esta porción bíblica, esperando en Dios que nos volvamos a ver pronto. Y se lee como está escrita: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y bajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque han puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. Esa es la esperanza y la confianza. El canto especial por hermana Ruth de Campos. Hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno es Dios y su fidelidad es grande para con nosotros eternamente. Voy a cantarles un canto especial. Oh, tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estrellas
estaciones del año también unen sus cantos cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. El testimonio por hermana Fadeli García. Hermanos, que el Señor le bendiga. Espero se encuentren muy bien. Sabemos por lo complicado y difícil que está pasando el país, bueno, todo el mundo, pero sabemos que Dios hace las cosas por algo y cada cosa trae su propósito, ¿verdad? En este momento me ha tocado a mí dar el testimonio y por todo lo que está pasando he decidido dar el testimonio de sanidad. Cuando yo tenía 5 o 6 años, estaba bien pequeña, a mí me apareció una como burbujita debajo de la lengua. Y cuando mi mami me la vio, me preguntó que qué me había pasado, que qué tenía, que si me había mordido, que si había comido algo que me causó alergia o qué. Y yo le dije que no sabía. Entonces fuimos al doctor. El doctor me hizo radiografías, me examinó, me dijo que quizás era solo una inflamación. Y me dejó una medicina. Y me la apliqué, ¿verdad? Como al otros días fuimos de regreso. Y la chibolita no ni siquiera, no se notaban cambios, nada. Ahí seguía. Entonces me dijo el doctor que si seguía así, que me tenían que operar. Entonces nos fuimos para donde mi abuela, después del doctor nos fuimos para donde ella y le contamos. Entonces ella me dijo que no me preocupara, que Dios tenía el poder de todo y que Él me iba a sanar. Entonces empezamos a orar por sanidad. Y ella también empezó a orar por mí, puso la petición a unas hermanas de la oración del día lunes y empezaron a orar por mí. Al día siguiente, mi mami regresó donde el doctor. Yo ya no fui esa vez, sino que me quedé donde mi abuela. Mientras ella estaba donde el doctor le dijo que sí me tenían que operar. Y mi mami bien preocupada llegó a la casa. Pero mientras ella estaba donde el doctor, mi abuela me puso la medicina, nos arrodillamos y empezamos a orar. Cuando mi mami llegó nos contó lo que nos había dicho el doctor, ¿verdad? Y vaya, y mi abuela me dijo, si Dios no te sanó es por algún propósito tiene Dios. Y al día siguiente fuimos para que me examinaran, porque en ese momento, como era una operación pequeña, entonces en ese momento me lo iban a hacer. Lo fascinante y fue como extraordinario, fue algo bonito, porque cuando llegamos donde el doctor, mi mami me revisó la lengua y yo tenía todavía esa chibolita. Nos llamaron para que pasáramos
con el doctor al consultorio. Y lo más magnífico fue que cuando el doctor me dijo que abriera la boca para que me revisara, yo ya no tenía nada. Y mi mami también, el doctor y mi mami se quedaron como que bien asombrados porque, o sea, no habían pasado quizás ni minutos desde la última vez que mi mami me había visto. Entonces fue como que algo maravilloso porque yo ya no tenía nada. Esa chibolita, burbujita simplemente se fue. Nunca supimos qué era lo que tenía. Pero le doy gracias a Dios porque no me operaron de la lengua. Y allí podemos ver cómo la mano de Dios siempre está con nosotros. No importa si Dios no nos contesta rápido o se tarda en contestarnos, Dios siempre tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que las cosas no van a ser como nosotros queramos, sino que al tiempo que Dios quiera. Así que ese es mi testimonio y que Dios los bendiga. La predicación por hermana Daisy de Landaverde. Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede, por este precioso día que nos ha regalado, día miércoles, de bendecir y glorificar el nombre de Dios. Dios bendiga al grupo María y Marta. Dios bendiga a nuestra iglesia, Templo Betel. Dios les bendiga a cada uno de los que nos están viendo. En esta tarde vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Vamos a estudiar un poquito su palabra. Y para eso le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Voy a predicar específicamente voy a tratar de hablar un poquito específicamente del versículo 9, pero quiero que leamos desde el 7 para que entendamos de lo que estamos hablando. Dice su palabra como está escrita: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a leer otra vez el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo de que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bendito sea el Señor, Padre eterno que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno, porque tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando en esta hora, que seas tú abriendo los corazones y las mentes, que seas tú manifestando, que sea tu poder glorioso llevando esa palabra a cada corazón y a cada mente, Señor. Sea usted, Señor, utilizando mi boca para gloria y honra suya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermanos, sin duda la fe podría sacarnos casi automáticamente, más bien automáticamente, de cualquier enfermedad, de cualquier prueba que se nos presentase. Muchos testimonios hay, muchas pruebas hay en la Biblia. Si nosotros lo leemos, si nosotros la escudriñamos, vemos situaciones en las que en un acto de fe las circunstancias han cambiado y Dios ha hecho grandes milagros. Podemos leer en su palabra circunstancias en las que un momento de fe, por la palabra de un siervo de Dios, sucedieron grandes cosas. La fe mueve las montañas. Dice ese precioso
canto si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero también la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que hay algunas situaciones, que hay algunas cosas, que hay circunstancias que definitivamente deben de suceder. Que hay situaciones que están fuera de nuestro alcance y que aunque tengamos la fe tan grande como un siervo de Dios de los que la palabra de Dios nos habla, simplemente no van a desaparecer. Porque es voluntad del Señor de que acontezcan. Y por el mismo cumplimiento de su palabra tienen que suceder. Y que aunque nuestra fe sea tan grande, esas cosas van a suceder. Y usted y yo como siervo de Dios debemos de soportarlas y saber sobrellevarlas. Aprender a vivir con ellas. Pero si entonces hay circunstancias, si hay situaciones que simplemente tienen que suceder, entonces, ¿por qué o para qué son esas situaciones? Esa es la pregunta que yo me haría. ¿Para qué o por qué son todas esas situaciones? Mire, le voy a hablar un poquito de esto. Si nosotros hablamos de momentos difíciles, si nosotros hablamos de circunstancias que definitivamente tienen que suceder y que no podemos hacer nada, que aunque nuestra fe sea tan grande, tienen que suceder. Nosotros podemos hablar de Abraham. Cuando Abraham tuvo que salir de su casa y dejar su parentela, Abraham tomó la determinación de creerle a Dios. Abraham tuvo que dejar su comodidad, tuvo que dejar cuanto tenía en aquel lugar, dejar todo, su comodidad, donde ya estaba establecido, todo lo que ahí tenía. Y el Señor le dice a Abraham que debe alejarse, ahí en Génesis 12:4, el Señor le habla a Abraham y le dice que lo va a bendecir, pero que debe dejar a su tierra y a su parentela, sin saber a dónde va, sin conocer a dónde va. Y Abraham acepta en un acto de fe. En un acto de fe y en un acto de obediencia, Abraham acepta. Y dice que se va Abraham. Dice que Abraham aceptó entrar en un proceso de formación de carácter. Porque Abraham decide irse sin saber qué es lo que le espera, sin saber para dónde va, sin saber a dónde va a llegar, con quién se va a topar. Dice que Abraham se va y con sus errores, con sus aciertos, con todo lo que a Abraham le acontece a lo largo del camino, Abraham lo hace, pero con todos sus desaciertos, con todos sus errores, con todos sus triunfos. Dice que Abraham logró crecer y formarse hasta llegar a ser el gran hombre del que la Biblia habla hoy. Mire, Abraham acepta pasar por un proceso que lo formaría y que lo llevaría a ser lo que él es. De lo que la palabra de Dios habla, ese gran hombre, el padre de las naciones, del que aún dice que su descendencia es innumerable, aún hasta hoy. Vemos la bendición de Dios a través de este hombre, que en un acto de obediencia y de fe le creyó a Dios. Mire, si nosotros hablamos de momentos difíciles y de procesos que simplemente iban a suceder, aunque no quisiéramos, podemos hablar de José. Un joven, casi un niño. Dice que era el preferido de su padre, era el consentido, era el más amado, que lo tenía todo, que no deseaba nada porque lo tenía todo. Y José fue pasado por un proceso tan difícil y cruel en el que José fue despreciado, fue vendido. José pasó por tiempos difíciles. José fue calumniado, fue a la cárcel por 13 años. José fue sometido. Dice que José pasó un proceso doloroso y tremendo por su misma familia.
Pero ¿por qué tenía que suceder todo eso? ¿Por qué aconteció todo eso? Pues es que a José Dios lo estaba preparando para algo más grande. Dios lo quería llevar a lugares más altos. Dice que Dios quería llevarlo a ocupar lugares más altos. Mire qué bonito. Pero antes de llegar a ese lugar, antes de que Dios lo preparase y lo pusiera en ese lugar, José tuvo que pasar un proceso muy largo y muy doloroso que muchos de nosotros no quisiéramos vivirlo. Dice que el Señor lo llevó a ocupar un lugar alto y de prestigio, porque el mismo rey, el mismo faraón, dice que está ahí en su palabra, en Génesis 41:39, dice que le dice el faraón, le dice a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Mire hasta dónde Dios llevó a José, después de pasar por todo ese proceso, después de enfrentarse a todas esas situaciones en las que él vivió. Dice que le dice, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mire qué bonito, a dónde puso Dios a José después de todo esto que él vivió. Mire, si nosotros hablamos también de momentos difíciles, nosotros también podemos hablar de Pablo. Pablo vivió momentos duros y difíciles, aparte de todas las situaciones que él vivió a lo largo de su vida por predicar la palabra de Dios. Hubo una situación que marcó a Pablo, y quiero hablarles específicamente de eso en esta tarde. Mire, a Pablo se le fue puesto un aguijón en su carne, que él mismo reconoce era su debilidad. Pero también fue el instrumento que Dios usó para perfeccionarlo. Dice que fue el instrumento que Dios usó para perfeccionarlo, y Dios mismo le enseñó a aprender a vivir soportando ese aguijón, no importando cuánto lo hiciera padecer. Y dice que esto lo convirtió en el apóstol más dedicado y ejemplar de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dice que él fue el más aplicado, fue el más ejemplar. Y mire, y es tan bello, es tan increíble ver cómo Pablo entendió el propósito que Dios tenía para ponerle ese aguijón en su carne y para que él sufriera ese padecimiento. Y lo dice allí en 2 de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7 dice, mire, Pablo comprendió el concepto. Pablo comprendió, lo aceptó. Mire lo que dice, él entendió por qué Dios le había dado ese aguijón y en la manera que Dios lo usó para perfeccionarlo a él. Dice su palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, mire, para que no me enaltezca sobremanera. Mire, hermano, es increíble. Es tan precioso ver el entendimiento que Pablo pudo tener. La forma en la que él pudo comprender lo que Dios estaba haciendo en su vida. Porque él comprendió el propósito de Dios en su vida. Él entendió por qué Dios lo había hecho pasar por esas cosas. Él mismo dice que le había orado al Señor. Le decía yo que hay situaciones en las que no es suficiente la fe. Porque yo me imagino que este era un hombre de fe. Había visto grandes cosas del Señor y tenía la fe. Y dice, él mismo dice que 3 veces ha orado a Dios y le ha pedido que se lo quite.
Pero hay situaciones que simplemente tienen que suceder, que tienen que pasar, y usted y yo debemos de aprender a vivir con ellas, a saber entender lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de esas cosas. Dice que él supo que Dios estaba haciendo algo en su vida y por tal razón lo expresó. Y mire lo que dijo allí en el versículo 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el Espíritu de Cristo. Mire qué precioso. Qué entendimiento más grande el de Pablo. Qué lindo fuera que usted y yo pudiéramos entender que los procesos de Dios son para bendición nuestra. Que las circunstancias que nosotros vivimos es para que Dios se glorifique en nuestra vida. Que esas circunstancias difíciles, mire, a veces esas circunstancias nos alejan de Dios. A veces ponemos la mirada en los hombres. Pero no nos detenemos a meditar y a tratar de escuchar qué es lo que Dios quiere a través de ese proceso. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie? Mire, Pablo entendió por qué se le fue dado y no solo lo entendió, lo aceptó y aprendió a vivir con eso. Mire lo que termina diciendo en el versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, mire hermano, tome esa palabra para su vida, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza viene de Dios. Cuando somos débiles nosotros, entonces viene Dios y se perfecciona en nuestra vida. Cuando ya no tenemos fuerza, cuando sentimos que no soportamos, es cuando Dios viene y nos fortalece y Él nos hace fuertes. Mire qué bonito al momento en el que Pablo llegó y logró entender que todo lo que le sucedía era con un propósito. Pero que eso no lo iba a matar, que eso lo iba a hacer más fuerte. Mire qué bendición llegar al punto de entender como Pablo, que el padecimiento, mire esto hermano, escuche esto y escúchelo con sus ojos espirituales. Créalo con el corazón, no con la mente. Qué bonito es entender que nuestro padecimiento se convertirá en fortaleza. Créalo con su corazón, no con su mente, porque con la mente dudamos, pero con el corazón le creemos a Dios. Qué bonito llegar a entender que nuestro padecimiento, como lo fue en Pablo, se va a convertir en fortaleza. Mire, qué bonito llegar a entender el proceso que José tuvo, que aunque doloroso y triste, lo preparó para lugares más altos. Lo preparó para estar arriba, para estar en la cabeza. Mire, qué bonito entender que la obediencia y la fe de Abraham lo hizo grande. Lo bendijo sobremanera incalculable. La obediencia y la fe que Abraham tuvo, dice que simplemente por la fe que él tuvo en Dios, desencadenaría en abundancia y descendencia aún hasta hoy incalculable. Entonces nosotros, ¿qué podemos reflexionar sobre los ejemplos de padecimientos que a través de los tiempos difíciles el pueblo de Dios ha pasado? Porque este momento no es único. No somos los únicos que hemos sufrido. No somos los únicos que ha pasado por estas circunstancias. Hay un pueblo de Dios y lo describe aquí en su palabra que ha vivido situaciones difíciles, que ha vivido situaciones tremendas. Pero ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Qué podemos reflexionar? Nosotros podemos entender que cada uno de nosotros, muchos hijos de Dios, han vivido diferentes circunstancias, diferentes padecimientos, diferentes cosas en las cuales no, aunque tengamos la fe más grande del mundo, no las vamos a evitar, que simplemente van a suceder en nuestra vida. Mira, hermano, aquí está el mensaje que yo le traigo en esta tarde. Y es el tema de este mensaje. El cristiano que no padece, no crece.
Ese es el mensaje que Dios me da en esta noche. El cristiano que no padece no crece. Se queda ahí estancado. No crece, no avanza, no puede ir más allá de lo que Dios quiere darnos o quiere entregarnos en nuestras manos. El cristiano que está cómodo, que nunca sale de su zona de confort, que nunca se enfrenta, se queda ahí estancado. Mire, cuando uno comienza a buscar de Dios, cuando uno se propone en su corazón buscar de Dios, a veces las cosas se ponen más difíciles. A veces vienen cosas a nuestra vida que nunca nos imaginamos. Pero si usted se queda en esa zona, hermano, nunca va a crecer, nunca va a conocer a ese Dios que usted adora, a ese Dios poderoso. Si usted no avanza, si usted no se intenta buscar cada día más de Él, se va a quedar allí estancado. El cristiano que no padece. Mire, allí en Éxodo capítulo 1, versículo 12, dice que el pueblo de Israel era esclavo cuando estaban allí en Egipto. Y fíjese que hay una palabra bien preciosa que a mí me impactó en esta tarde. Y dice, cuando se hablaba de todo lo que aquel pueblo sufría y en la forma en la que lo trataban y cómo era sometido y cómo era esclavizado. Pero fíjese que hay una palabra bien preciosa que dice, pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y se fortalecían. Mire, yo le dije al principio de esto, créalo con su corazón, no con su mente, con su corazón. Dice que mientras más lo oprimían, más se multiplicaban y se fortalecían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la adversidad el pueblo de Dios crecía y se multiplicaba. Mire qué precioso es esto. En la adversidad, en el dolor, en la prueba, en el sufrimiento, dice que ese pueblo se multiplicaba y se fortalecía en gran manera. Así lo dice su palabra. ¿Qué significa? Que cuando las cosas van mal, hermanos, no significa que Dios nos ha abandonado. Hay circunstancias que simplemente tienen que suceder. Porque un propósito tiene Dios para nuestra vida. Mientras tú y yo padecemos, Dios no nos ha olvidado, hermano. Él está obrando en nuestras vidas. Él está obrando en diferentes corazones. Él está obrando en diferentes familias. Mire, en estos momentos tan difíciles, quizá muchos dijeron, se cerraron las iglesias. Se acabaron los cultos. Pero qué tremendo, hermano, cómo Dios ha obrado. Y en cada familia se ha levantado una iglesia. En cada hogar se ha levantado una iglesia que clama y que ora a Dios. Llegó el momento en el que usted ya no va a esperar a que su líder le predique. Llegó el momento en el que usted no tiene que esperar que su pastor le predique. Llegó el momento en el que usted no quiere que decirle a la hermana que ore por usted. Llegó el momento en el que usted se tiene que levantar y debe actuar como ese sacerdote del que la palabra de Dios habla, como esa cabeza de ese hogar, para ministrar, para hablar palabra de Dios, para ser ese maestro de sus hijos. Se cerró la iglesia, aquel local en el que todos le adorábamos, pero en cada hogar y en cada familia se levantó una iglesia donde se predica, donde se habla palabra de Dios, donde se le busca genuinamente, donde nos arrodillamos como familia y clamamos al Dios poderoso. Y sabe que esas oraciones Él las escucha. Llegó el momento en el que se debe levantar y no esperar que un líder le predique, que un líder ore, que su pastor vaya y le dé palabra de Dios. Es el momento en el que usted se levanta y predica a su misma familia y ora con sus hijos. Qué precioso he escuchado aquí cerca de mi casa, cuando todas las familias por la noche están clamando al Señor, le están pidiendo misericordia. Por eso son estos procesos, para eso son estas situaciones.
Mire, allí en Hechos capítulo 8, versículo 14, nos habla la palabra de Dios de la persecución que la iglesia tuvo, de la persecución de la iglesia en Jerusalén. Y dice que fue esparcida por todas las tierras de Judea y de Samaria. Había persecución para la iglesia. Había persecución para los hijos de Dios. Pero mire qué bonito y qué fiel es Dios, hermano. Qué fiel es nuestro Dios, ese Dios que usted y yo adoramos. Dice que fueron esparcidos. Pero ¿sabe lo que hicieron cuando fueron esparcidos? No fueron a esconderse. Ellos no fueron a llorar, ellos no fueron a meterse debajo de sus camas, ellos fueron y allí donde iban, allí donde fueron esparcidos, ahí fueron a predicar palabra de Dios. Y el evangelio se expandió por aquellas ciudades, porque todos aquellos que eran llevados y se iban y eran desechados y eran llevados a lugares lejanos, ¿sabe qué hacían? Iban a proclamar el nombre de Dios. Y como los echaron a todos y los esparcieron, la palabra de Dios se esparció. Mire qué precioso. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y esto es una prueba de que en los momentos de aflicción, el pueblo de Dios en ese momento era de bendición. Porque el evangelio se expandía y las almas eran alcanzadas y el nombre de Dios era predicado por todas esas ciudades. Dice que resistían firmes en la fe a pesar del temor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la duda. Se mantenían y resistían. ¿Y qué pasó? Ellos aprovecharon ese tiempo y esparcieron la palabra de Dios. Dice que resistían, estaban bajo, permanecían, sufrían, soportaban la prueba y tenían fortaleza. Es decir, que si yo soporto y espero en el propósito de Dios en mi vida, yo voy a tener respuesta. Si yo logro entender por qué Dios está actuando, por qué Dios permite que todo esto acontezca, pero yo no lo voy a entender en la vida de los demás, yo lo tengo que entender en la mía. Saber por qué Dios permitió que esto sucediera. Porque quizá quiere que yo le busque más, porque nos ha dado un tiempo de reposo, hermano. Nos ha dado un tiempo de descanso, pero no de descanso de buscarle, sino un tiempo de tranquilidad para que estemos quietos y para que podamos aprovechar el tiempo buscándole y preparándonos, instruyéndonos, leyendo la palabra de Dios que como cristianos tanta falta nos hace, escudriñando y conociendo a ese verdadero Dios que usted y yo predicamos. Sin duda pienso que cada uno de estos siervos de los que yo le he hablado llegó al punto de entender y de poder vivir esas palabras que dicen en Romanos 8:28. Sin duda alguna pienso que ellos comprendieron. Dice allí en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios a todas estas cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Sin duda pienso que cada uno de estos hombres entendió eso, que todas las cosas, y cuando Dios está con ellos, todas las cosas les ayudan a bien. En esos momentos cada uno de ellos padeció tiempos difíciles, tiempos duros. Pero eso también les ayudó a sus almas, simplemente porque ellos supieron creer, supieron esperar, supieron confiar en Dios y esperar en Él. Para que con el tiempo ellos pudieron entender que Dios los estaba preparando para algo más grande, para algo mejor en sus vidas. Sin duda Dios va a probar a sus hijos en el desierto, hermano. El Señor va a probar a sus hijos. El Señor va a probarnos a cada uno de nosotros. El Señor nos va a pulir, el Señor nos va a pesar. Como lo dice allí en Deuteronomios 8:28.
Cuando Dios le habla a ese pueblo, cuando Dios le habla a ese pueblo y Dios le dice por qué lo llevó por el desierto, 40 años vagando por ese desierto. Y el Señor le dice que lo llevó para probarle su corazón. Mire qué bonito lo que el Señor habla, lo que Dios le dice. Dice allí en Deuteronomio 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire para qué Dios llevó a ese pueblo. Para afligirte, para probarte, para saber si has de guardar sus mandamientos y sus estatutos. Mire, el pueblo de Dios debe de ser probado. Como el oro fino debemos de ser probados. Dice que Dios lo llevó por el desierto para descubrir qué hay en nuestro corazón. Mire, hermano, es que solo en los momentos difíciles es cuando vemos la mano de Dios. Mire, en los momentos difíciles sale lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Mire, si nosotros nos detenemos un momento a estudiar estas palabras que hemos leído, dice que el Señor lo llevó para probar su corazón, para afligirte. Mire, es que a veces solo en los momentos difíciles, cuando nuestro corazón se quebranta, buscamos de Dios. A veces solo en ese momento nos acordamos que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. Dice que Él llevó a este pueblo para probar su corazón, para ver qué había en él, para ver si había cosas buenas o cosas malas. Mire qué bonito, yo me ponía a pensar y yo me pongo a meditar cuando veo todas esas imágenes en la tele, en el Facebook, cuando se ve cuánta gente se une y aún sin conocerse se ayudan y se dan la mano y el amor se siente de la gente. Cuando hay situaciones difíciles que se salen de nuestra mano y el amor se ve. Mire qué bonito fuera que como humanos que somos, sin necesidad que hubieran situaciones difíciles, pudiéramos unirnos y pudiéramos sentir amor por el prójimo. Pudiéramos ser desinteresados y no ver solo por nuestro bien propio. Mire, usted no se ha puesto a pensar que a lo mejor la situación que el país entero vive es porque Dios quiere enseñarnos eso. Quiere enseñarnos a ser más humanos, a que el amor nazca en nosotros. Quizás porque el amor de muchos se ha enfriado y ya no sentimos amor ni compasión por nadie. Y en estos momentos es cuando todo el mundo se siente frágil. Y quizás por eso el amor sale y el amor se siente a flor de piel. Pero también sale de aquellos corazones malos, donde solo hay maldad, donde solo hay avaricia. Aquellos que quizás cuando compraron antes de que todo esto sucediera, lo compraron a mitad de precio, pero en estos momentos le subieron el triple. ¿Se da cuenta cómo sale lo mejor y lo peor de nosotros en las situaciones difíciles? Dice también el Señor que llevó a este pueblo para ver si guardaba sus mandamientos. Hermano, en los momentos difíciles el Señor nos va a probar a ver nuestra fidelidad, nuestro amor, si guardamos nuestro corazón y nuestra mente para Él. Sin dudar, sin fallar, sin desmayar, sin blasfemar delante de Él. El Señor está probando a ver si usted y yo somos íntegros delante de Él. Para eso el Señor permite las situaciones difíciles, para probar los corazones y para ver si guardamos sus mandamientos y sus estatutos. Dice que para ver el que es de nosotros y el que nunca ha sido, para que se cumpla la palabra de Dios donde dice: salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Para eso el Señor permitió que este pueblo vagara 40 años en ese desierto. A lo mejor por eso Dios está permitiendo esta situación. Y el Señor nos está probando y el Señor está descubriendo qué hay en su corazón y en el mío.
El Señor está descubriendo que si guardamos los mandamientos y los estatutos en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, de duda, de temor, de miedo, para eso el Señor hace padecer, para probarnos, para probar nuestro corazón, para ver si somos fieles, para ver si somos íntegros delante de Él, para saber quiénes somos de Él y quiénes no somos de Él. Dice que Jesús, hay una esperanza para cada uno de nosotros, y es que el Señor no nos va a dejar padecer eternamente. Dice que el Señor no dejará padecer a su pueblo más de lo que puede soportar. El Señor sabe que somos débiles. El Señor sabe que somos frágiles. El Señor conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. El Señor las conoce, hermano. Y Él no va a dejar que padezcamos más de lo necesario. Dice que aún Jesús, siendo Dios, 100% Dios, 100% carne, al ser humano no le gusta padecer, hermano. Claro que no. ¿A quién le gusta sufrir? El mismo Jesús, cuando se hizo carne y vino a este mundo, dice que Él no deseaba padecer. Cuando le dice el Señor allá en Mateo 26, 39, Señor, haz pasar de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es que al ser humano no le gusta sufrir. Y claro, si nos preguntan a nosotros, no queremos sufrir. Pero el Señor no va a dejar que padezcamos más de lo necesario. Así que, hermano, no se preocupe, porque esta va a pasar. Esta crisis pasará. El Señor tiene control de todo y Él no nos va a dejar padecer eternamente. Dice que la razón por la que Jesús pudo soportar en esa cruz, lo dice allí en Hebreo 2. En Hebreo 12:2. Por esa razón Jesús pudo soportar ser clavado en esa cruz. Dice que Él puso los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Solo así vamos a poder soportar esta crisis. Solo así vamos a salir adelante de esas situaciones de las que no tenemos control. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de todo, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, usted y yo tenemos la mirada puesta en el Señor. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que estamos padeciendo, que muchos están sufriendo. Quizá algunos, después de toda esta situación que pase, quizá ya no los tengamos con nosotros. Quizá algunos se hayan ido, si el Señor haya decidido llevárselos. No lo sabemos. Esperamos que no sea así. Pero si es la voluntad de Dios, nada podemos hacer. Pero nosotros tenemos la fortaleza y la fe de nuestro Señor. Estamos confiando en Él, estamos esperando en Él. Sabemos que Él tiene control de todo. Y esa debe ser nuestra fuerza para no desmayar. Esa debe ser nuestra fuerza para no desmayar. El pensar que todos estos propósitos, todos estos procesos, todas estas situaciones que llegan a nuestra vida, Dios tiene control de ellas. Dios nos está preparando. Dios nos está fortaleciendo. Dios nos está preparando para algo nuevo y mejor que vendrá a nuestra vida. Así que, hermanos, aprovechemos este tiempo. Aprovechemos estos momentos que el Señor nos da de refrigerio para buscarle con diligencia, para escudriñar su palabra. Tomemos ese tiempo para prepararnos, porque sabe que cuando todo esto pase, habrá un mundo entero, habrá muchas almas que van a querer oír palabra de Dios, que van a estar sedientos, queriendo oír palabra de Dios, y usted y yo debemos de estar preparados para ir a predicar esa palabra, para ir a ganar esas almas para el Señor. Preparémonos en este momento, busquemos de Dios.
Arreglemos todas esas cosas que no están bien en nuestra vida. Arreglemos todas esas cosas. Veamos cómo está ese templo y esa morada del Señor. Limpiémoslo. Tomemos este momento para tener una relación íntima y perfecta con Él, sabiendo que Él tiene control de todo, que estamos en sus manos y que Él nos ayudará a salir adelante. Así que, hermanos, en esta tarde yo les digo, hermanos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Cuando yo soy débil, soy fuerte, porque en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Hermanos, sigamos adelante, porque es la orden que el Señor nos ha dado. No nos olvidemos que no estamos solos. El Señor está con nosotros, hermanos. Así que en esta tarde este ha sido el corto mensaje, hermano, y que el Señor les bendiga.